amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión. Con gran placer, presentamos la franja cultural, llamada La Poesía y el Cine. Programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez. Director de cine, historiador y escritor de Perú. Bienvenido y éxitos. Vamos al aire. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Héctor Marreros y esto es la franja cultural, la poesía y el cine, el programa de todos los miércoles a 11 horas para Perú y en el resto de los países a la hora que indique la emisora. Hoy, miércoles, tenemos un programa muy especial, tendremos a un invitado desde Cajamarca, Perú. Él es Carlos Ernesto Cabrera Miranda, escritor, editor y promotor cultural. Antes queremos agradecer su fiel sintonía, ¿no? Muchas gracias a nombre de Radio Satélite Visión y América Visión y de la gerente general América Santiago. Asimismo, también a nombre de todo el equipo de producción de Perú. Hoy tenemos un programa netamente cultural, ¿no? Netamente poético, netamente de novela, ¿no? Vamos a tener a este licenciado en Educación y Filosofía y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Cajamarca. Es autor de libros de narrativa como El Venadero y otros cuentos, publicado en el 2018, Ojos de la Noche, Crónicas de Misterio. Hay una primera edición en el 2015, segunda edición en el 2017, Los Colores del Cielo, la primera edición salió en el 2002 y la sexta edición en el 2016. Del Lobo un Pelo, es los minicuentos 2015, y también tiene poesía, El Viento y la Piedra, que fue presentado en México, ¿no? Quietud en 2010, Mujer 2012, Columbario 2016, y ha hecho también en investigación, hizo Historia de mi pueblo de San Lorenzo de Matara. El juego de vivir, Memorias de un futbolista 2019. Aquí recordemos que Carlos Ernesto Cabrera Miranda fue un destacado deportista que jugó para el UTC, para la Universidad Técnica de Cajamarca. Hoy está en la Liga Profesional de Fútbol en el Perú. Ya retirado del fútbol, ¿no? Y hoy ya dedicado a escribir. También está por publicar Los hijos de Apolonia Hualpa, que es una novela, contaba el profesor Ernesto, Carlos Ernesto. Las calaveras de Javier Camino, es una novela, ¿no? Prosas poblanas, es otra poesía que va a publicar próximamente nuestro invitado de hoy. Y ha obtenido muchas distinciones en varios eventos, como el tercer concurso de vanguardia literaria, ¿no? Que ocupó el segundo puesto en género de novela en Cajamarca 2019. Asimismo ha sido finalista en la 26 Certamen Internacional de Cuento, Grupo de Escritores en Argentina, finalista en el 25 Certamen Internacional de Poesía, Grupo de Escritores Argentinos 2019, entre otros eventos. Su amplia producción literaria ha sido presentada en diferentes ferias de libro, como la 25 Festival de la Feria del Libro de Lima, ¿no? Y hace poco también, hace unos días, pasó la presentación de sus nuevas promociones en narrativa, ¿no? Hoy vamos a hablar con este invitado, grande invitado, el profesor Carlos Ernesto Cabrera Miranda. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido a la franja cultural, la poesía y el cine. Sus palabras, saludo a la audiencia. Mi cordial saludo a los oyentes del programa radial La Poesía y el Cine, a través de Radio Satélite Visión y América Visión de Chile. Profesor Carlos, hablemos de la lectura, ¿no? Sabiendo que hoy hay una cierta separación, una barrera, podríamos decir, entre el lector y los escritores, ¿no? Ya la lectura, como decimos en todos los programas, que ya está divorciado, ¿no? La literatura se ha divorciado del lector. Bueno, ya no está en la canasta familiar, ¿no? Entonces, usted como docente, profesor Carlos, ¿cómo ve al lector en la actualidad? Respecto al lector actual, mi primera reflexión es que
Bueno, en la actualidad, esto que se inició como un proceso de alfabetización en todo el mundo y aquí en Perú particularmente, ya cuenta pues con grandes índices de alfabetos, personas con capacidad de leer. Sin embargo, hay que considerar que el lector tiene debe tener conciencia de ser lector. Entonces hay que incidir que se haga la práctica constante. Así como se sabe en leer y escribir, hay que estar en la constante práctica, ¿no? Entonces, ahora para esta facultad de la lectura que trae a su vez el reforzamiento de otras capacidades, facultades de las personas, y de los estudiantes principalmente, tiene que verse reforzado con los mediadores de lectura en las escuelas, en los colegios, incluso en la universidad. Creo yo que actualmente hay mayor oferta de lectura, de productos para leer, porque así está dada la realidad. Hay un avance tecnológico también que nos permite tener mayor facultad para encontrar libros de todo tipo, y considero que ante la gran y numerosa cantidad de información para lectura, se tiene que ser selectivo, porque no seríamos capaces de leer todo lo que hay a la mano, así como en la música, de escuchar todo lo que tenemos a la mano, pasarían años de años. Entonces hay que ir viendo este aspecto un poco orientar la lectura, eh, para ver cómo podemos sacar provecho de todo este aspecto, ¿no? Y considero que ahora sí hay muchos lectores. Yo tenía una idea de que se leía poco y breve. Sin embargo, hace poco un escritor, Rafael Dunmen, ha escrito un libro, El espía del Inca, de más de 600 páginas y se está vendiendo bastante. Y él mismo dice pues que hay que quitar este cliché de que se lee poco, ¿no? Que se lee poco. En realidad sí se lee, y hay lectores muy ávidos de buenas historias, principalmente. Estimados oyentes, vamos a tener el gusto y el placer de escuchar una de las poesías de nuestro invitado de hoy, el profesor Carlos Ernesto Cabrera Miranda. Adelante, producción. El poema Retribución. Para retribuir a la piedra mi presencia en este mundo, para saldar su cimiento y su simiente, yo pido al morir ser un fósil, un petrificado cuerpo, como una estatua de piedra, pero con órganos por dentro. De ser así, quedará mi corazón de piedra con su tamaño y su forma, su sangre y sus presentimientos, sus corazonadas. Quedará de piedra mi cerebro, sus ideas muy humanas y muy tercas. Siendo un cuerpo humano fósil, quedarán mis pies de piedra, por ser piedra mis pasos lentos al crepúsculo, mi azaroso trajinar, mi huida, piedra sobre piedra en los atajos. Que queden mis manos de piedra, señalando una estrella en la oración, y un ave solitaria en el frescor de la mañana. Quedarán, pido, mis ojos abiertos en la piedra exacta, el latido justo, y en el horizonte de mis pupilas quede el atardecer tibio y dorado de mi pueblo. Así estará segura mi mirada en la piedra de fe que me detiene del abismo. En aquellos órganos de piedra, en mi gesto de petrificados rasgos, en las arrugas de mi frente cincelados, descubriré el tiempo, los matices, las señales, los indicios, los aires de mi alma en la piedra, fraguados en el magma de mis pesares, el fuego del abatimiento en mis tribulaciones. Luego saldrá el aire fresco del mundo, frío como la piedra originaria, duro como roca primitiva, alto como montaña prehistórica,
errante como los caminos iniciales, reverente como piedras que sellan tumbas, hondo como los abismos que contiene la piedra. Se dirá de mí, vino al mundo en el espíritu de la piedra, regresó a la piedra en espíritu. Profesor, acabamos de escuchar su poesía y muy, muy buena, le diré, ¿no? En tal caso le podríamos pedir que nos hable de su poesía, en qué está inspirada. Bien, bueno, yo cultivo el género narrativo y también el poético. Respecto a la poesía, considero que vamos buscando pues los temas de inspiración, habiendo algunos que son, bueno, ya diríamos tradicionales, pero que nunca pasarán de moda, ¿no? Como la muerte, el amor, la vida misma, la naturaleza, en fin. Todo esto creo que son los ingredientes motivadores para hacer poesía. En mi caso, en esta búsqueda de vetas de poesía, tengo el libro Columbario, que bueno, tiene una variedad de temática: la vida, la muerte, la naturaleza, el amor, el pueblo. En un segundo libro titulado Quietud, ya es más específico. Radiqué como docente que soy en un distrito rural, y en este libro Quietud hago una loa, una alabanza continua a través de diferentes poemas de la vida de campo, de la vida rural y todas sus bondades, ¿no? Y no solamente del ambiente, sino también de las personas y su visión del mundo, una visión fraterna, pacífica, muy esperanzadora. Entonces el libro Quietud se nutrió de esta veta. En el libro Mujer, bueno, es el amor con todas sus vicisitudes, lo que la alimenta las páginas de este poemario. Y buscando pues la temática propicia para escribir nuevas cosas, escribí el libro El viento y la piedra, con el cual pude ganar un premio internacional de poesía, y tiene como personajes principales al viento y la piedra, estos fenómenos o telúricos que tienen la capacidad de conmovernos, ¿no? Entonces hay una parte que tiene poemas dedicados a la piedra, otros al viento, y una tercera parte donde van interactuando los dos personajes telúricos. Esos son pues como las vetas que me he ido nutriendo. Ahora buscaremos nueva temática para seguir produciendo nuestra poesía. Como docente de filosofía y ciencias sociales, ¿cómo ve usted la evolución de la poesía en el Perú? La poesía en el Perú se nutrió, como creo que en América, Sudamérica, de algunas corrientes europeas. Se fue un poco imitando estas para alinearse con estas corrientes, pero luego creo que se ha independizado en cuestión de temática, formas, estilo, y no está muy parametrada para seguir una corriente como podría ser en otros países, que creo tienen menor libertad los poetas, ¿no? Como en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Sí, acá se ha ido variando algunas cosas, liberando, y bueno, han ido apareciendo grandes poetas en esta línea, y sobre ellos se ha ido construyendo la poesía. Tenemos ahí a Vallejo, a Eyelson, Calvo, Watanabe, Hernández, Cisneros, ¿no? Y claro, se ha hecho una poesía, una poética conversacional. Los dialectos marginales, provincianos, han ido apareciendo con grandes metáforas, grandes figuras.
Y creo que esa es la tendencia ahora, un poco la realidad política, social es la que ha primado. Y sin embargo, bueno, también hay otras vetas, ¿no? De la que se va nutriendo siempre. Los jóvenes van innovando en algunas cosas respecto a esta tarea. Sin embargo, hay que decir que ahora se escribe mucho, se publica mucho, hay grandes concursos, concursos medianos, y van apareciendo nuevos jóvenes a la palestra, ¿no? Esto quizás le da un buen impulso para que sigan la tarea, considerando que tienen algún talento. Pero si uno revisa las redes, revisa las publicaciones, encontramos que, bueno, porque hay facilidad para imprimir, se imprime, ¿no? Y se expone la poesía. Y bueno, habrá que decirlo, en verdad que hay muchos poetas, pero hay poca poesía. Hay que ir trabajando más en este aspecto. Ojalá pues las escuelas, los grupos literarios se fortalezcan acá, porque están un poco desunidos y creo que esto le está quitando un poco de calidad, de mérito, ¿no? No se está haciendo esa tarea conjunta que se debería hacer. Esperemos pues que aparezcan nuevos jóvenes, nuevos talentos para nutrir nuestra poesía. Profesor, hablemos netamente de las publicaciones en el área de la narrativa, de las novelas, ¿no? ¿A qué tipo de público cree que está usted dirigiendo su material? Y enumérenos algunos títulos en su haber de sus publicaciones. Bien, manifesté que cultivo pues el género poético y narrativo. En la narrativa, mi obra está dirigida a todo el público, al público en general. He escrito el libro Los colores del cielo, un conjunto de cuentos de diferente temática, que ha sido pues editado ya en su sexta edición, muy trabajado en los colegios secundarios principalmente. He escrito Ojos de la noche, Crónicas de misterio, de Lobo un pelo, que es minificción o minicuentos, que son los libros de narrativa que han tenido un éxito relativo, diríamos, aquí en nuestra región. Me inclino por el género de la literatura fantástica, considerando que el mundo sobrenatural, sus fenómenos se dan en todas partes, y mi literatura pues se nutre de aquí de la tradición, del folclore, de la literatura oral, al cual yo le voy dando ese toque literario, la técnica, para convertirla en cuentos principalmente, ¿no? Tengo también novela, Los hijos de Apolonia Hualpa, es una novela, otra novela corta que se titula Las calaveras de Javier Camino, y en espera de que se publiquen. Pero nuevamente repito, me inclino por la literatura fantástica, por este aspecto sobrenatural, metafísico, que creo yo es una inclinación. A veces me preguntan cuál es mi influencia, quién me ha influenciado. Y yo contesto siempre que más que una influencia hay una tendencia. Entonces uno se deja influenciar por aquello que le gusta, por aquello que es afín a uno mismo. En ese aspecto pues hay que ver grandes escritores de este tipo, ¿no? Allan Poe, Lovecraft, en fin, los principales. Y también ver el realismo mágico, esta línea que tiene su principal representante en García Márquez, ¿no? Entonces, así voy cultivando esta mi línea narrativa, y bueno, buscando la temática necesaria para entregar al lector un producto bien hecho, trabajado,
considerando que hay que generar pues el respeto a nuestros lectores. Profesor, siempre que los artistas, los escritores, tenemos una amplia gama de producción, ¿no? En su caso usted tiene pues un sinnúmero de publicaciones tanto en poesía como en novela y en investigación, ¿no? De todas sus publicaciones, que son una variedad, vuelvo a repetir, ¿no? ¿Con cuál de todas ellas o con cuál se identifica más usted? No hay una preferencia exacta por alguna publicación en especial. Creo que los libros que ya tienen vida propia son como los hijos, se los quiere quizás de manera diferente, pero se los quiere a todos. Este, Sin embargo, hay algunos que han tenido mayor camino, mayor recorrido, mayor aceptación de los lectores. Entonces uno se inclina por, como el libro Los colores del cielo, que ya se publicó la 6ª edición. Esos nos dan mayor alegría y respaldo, ¿no? Ojalá los otros libros también puedan tener la aceptación necesaria para seguir en nuestra tarea, ¿no? En la tarea de seguir escribiendo y siempre en mi línea, en la línea de la literatura fantástica principalmente. Profesor, hablemos de fútbol, ¿no? Yo cuando era niño íbamos al estadio Héroes de San Ramón acá en Cajamarca, ¿no? Y veíamos pues teníamos fútbol profesional, ¿no? Y en su época usted fue uno de los grandes futbolistas, ¿no? Y después recuerdo que por largo de muchos años Cajamarca no tuvo presencia en la liga profesional de fútbol, ¿no? Y usted ha sido parte de ese equipo clásico fundador de fútbol en Cajamarca, como es el UTC, ¿no? Siglas que significan Universidad Técnica de Cajamarca. Usted ha sido uno de los representativos de los cajamarquinos de lucir el polo y de representar a nuestra tierra Cajamarca luciendo esa digna camiseta del UTC, ¿no? Dígame, ¿ha escrito algo sobre el fútbol? El fútbol es un deporte que apasiona, lo tenemos claro todos. Ahora todos los jóvenes niños quieren ser futbolistas y creo que el fútbol es un prototipo de sociedad que todos ansían. Allí está pues el árbitro haciendo respetar las reglas, está el tiempo como si fuera una vida en el que hay que luchar para salir adelante. En el fútbol no hay privilegios, triunfa el que tiene la capacidad para triunfar, porque no hay ahí el recomendado, diríamos. Entonces, bueno, como modelo de sociedad, significa mucho. Además que el deporte ha incidido mucho en mi formación. El deporte nos enseña a ser responsables, a guardar el entrenamiento de la semana y no malgastarlo en un fin de semana, en fin, a tener respeto por el rival, en fin, todas las bondades que nos da el deporte y la competencia, ¿no? Saber perder con dignidad y ganar también con hidalguía. He escrito fútbol, he escrito algunos cuentos míos, son acerca del fútbol, de experiencias, anécdotas, algunas irrisorias, otras que enaltecen los valores. Y también he podido escribir un libro muy amplio y voluminoso que se titula El juego de vivir. Son casi 300 páginas de memorias de futbolistas de la década del 60 y 70 principalmente. A través de memorias de futbolistas trato de adentrar a la gente en esa época, en Cajamarca, departamento, región andina al norte del Perú.
Entonces, esta etapa histórica está descrita a través de las memorias de los futbolistas de esa época y se complementa con valiosas fotos de ese entonces para un poco otorgar a la gente una visión de la evolución del fútbol en nuestro pueblo, ¿no? Mi padre fue un gran deportista también y gracias a él se pudo hacer este libro que ha tenido mucha aceptación y bueno, lo ven las personas con nostalgia porque muchos buenos ya no están, ¿no? Pero han dejado su huella en los campos deportivos de nuestra ciudad. Profesor, en estos tiempos de pandemia, me imagino, como todos los poetas y escritores vienen participando en un sinfín de encuentros literarios, tanto nacionales, locales e internacionales. ¿Nos podría contar en qué encuentros literarios nacionales o internacionales viene usted participando? La literatura nos ha permitido algunos encuentros literarios nacionales, regionales o internacionales también. Y considero que es importante a través de estos encuentros podemos codearnos con diferentes poetas, narradores, podemos ver la temática que manejan, intercambiar sus experiencias, aprender, ¿no? Ver qué los motiva, cuál es el impulso, la tendencia de cada uno de ellos para hacer su tema literario. Y también rescatar las experiencias editoriales, ¿no? Considero que no todos tienen la facilidad para publicar y bueno, ahí rescatamos algunas formas de poder hacer realidad e imprimir nuestros libros. Igualmente también exponer nuestra literatura, ver que hay muchos valores expuestos en la literatura, que hay un mensaje importante a través de personajes propios, cada quien con su temática. Y bueno, son experiencias que nos nutren principalmente para ver que estamos en un buen camino o que estamos produciendo lo que nos ha gustado hacer, ¿no? La experiencia literaria y el encuentro es valioso, repito, porque podemos hacer un balance en el camino y ver lo propio personalmente, ¿no? Ver lo propio, de repente darle otro giro, ver innovaciones, ideas creativas. Y bueno, hay que estar ahí participando. Ahora la realidad no nos permite hacer unos encuentros personales, se están haciendo de manera virtual, pero seguimos en esa tarea de intercambiar ideas, opiniones con nuestros colegas del arte de la palabra y de la escritura. Hablemos sobre la pandemia, profesor. Hay un tema de debate definitivamente. Yo creo que antes de la pandemia, o sea, hablamos de prepandemia, la poesía no tenía ya mucha presencia. Usted debe ser consciente de eso, que pudo ver que ya había un ausentismo de la gente, ¿no? De asistir a estos eventos literarios, poéticos, ¿no? Pero con la presencia de este virus, de esta pandemia, con estos confinamientos que vamos a 2 años, yo creo que fue un punto clave para que reaparezca tanto la poesía como los escritores, ¿no? En este confinamiento todo el mundo se ha puesto a publicar, a escribir, y los poetas tomaron mucho más fuerza, ¿no? ¿Cuál es su punto de vista sobre los escritores y los poetas en plena pandemia? Bien, este fenómeno terrestre, universal,
que tiene que ver con la salud, y es la pandemia del coronavirus. Trastocó todos los proyectos, diríamos. Hay que adaptarse a las nuevas formas de publicar, a las nuevas formas de interactuar. Considero que los escritores tendrán más tiempo para poder revisar, corregir, eh, escribir, ¿no? Eso ha sido, creo, la bondad, el lado favorable de la pandemia, de tenernos muchos meses encerrados y tener el tiempo suficiente para poder revisar, escribir muchas cosas. Eh, Creo que también servirá de motivación para ver que hay que rescatar lo valioso, los valores de nuestra estancia en este mundo, y considero que estas grandes tragedias que hubieron y que se dan, grandes epidemias o las guerras, muestran pues el lado más sublime de los hombres, el lado de ayuda, de fraternidad, de solidaridad, de filantropía. Pero de otro lado, no hay que negarlo, también nos muestran el lado más mezquino, más bajo de la naturaleza humana, ¿no? Se han visto casos de corrupción, de robo, diríamos, ¿no? De los recursos con los que se tiene que ayudar a la gente. Y bueno, creo que son materia prima también para valorar estos aspectos de la convivencia, para valorar la estancia en este planeta y ver que, bueno, la vida es efímera, y hay que darle el valor real a las cosas que se merecen. Creo que esto ha servido para hacer esta reflexión, y los escritores, los literatos tendrán que ponerlo en la pluma, con su pluma en el papel, para lograr pues una sociedad mejor, equitativa, eh, en armonía, con justicia social. Bueno, la pandemia tendrá que dejar esa, esa siembra que ha puesto, tendrá que dejar esa cosecha para ponerlo pues al alcance de todos los lectores en algún momento. Todos los artistas, todos los escritores, cuando recibimos los premios nos sentimos muy motivados. Yo creo que nos compromete a realizar mejor las cosas, a producir cada vez mejor, y estamos detrás de las publicaciones, ¿no? Y usted, hemos visto durante la pregrabación del programa, veamos su biodata y tiene una serie de reconocimientos locales, nacionales e internacionales, ¿no? Cuéntenos de sus reconocimientos. ¿Qué representa para un escritor y poeta cada premio que llega a su poder? Uno empieza pues la labor literaria, creo, como joven, con la ilusión de querer hacer algo importante, y de alguna manera medir si hay calidad en nuestros textos, en nuestra producción. Representa pues son los concursos literarios, ¿no? Porque ahí hay que medir, cotejar nuestra producción con decenas, cientos quizás de otros escritores, narradores o poetas. Aparte de eso, significa pues que hay que preparar este material, los cuentos, la poesía, hay que prepararlos, corregirlos, y el concurso es un motivo para darnos tiempo para eso. Y más que ganar el premio, que es un buen aporte, diríamos, un buen incentivo, y que nos da mucha alegría, lo importante es, creo yo, en este trabajo de alfarero, que es la escritura, corregir con la idea de entregar lo mejor de cada uno al lector. Creo que en este sentido hay que ser honesto, hay que prepararse constantemente en cuanto a las técnicas, mejorar el estilo,
y entregar al lector un producto que nos satisfagan, con el cual nosotros podamos decir, bueno, di lo mejor de mí, ahí está, por el respeto que se merece el lector, porque hay lectores que conocen mucho y además hay que ver que tenemos pues todo un bagaje cultural y literario con el cual nos tenemos que cotejar. En ese sentido hay que mm, hacer siempre esta tarea constante de la práctica de escritura, de la práctica constante de la lectura, para ya considerándose uno un trabajador de la palabra, entregar lo mejor de sí para el lector. Y bueno, si vienen los premios en buena hora, nos motivan aún más y bueno, significan también que uno no, ese premio no es para uno, sino es también para la familia, para los amigos, para nuestra región, y ya pues nos comprometen a seguir trabajando en esta línea literaria. Profesor, a través de las redes sociales hoy en día vemos que hay una participación de poetas, escritores en diferentes países, por ejemplo como México está juntando a una serie de escritores y poetas y los junta en una sola antología, ¿no? Y lo está lanzando. Este es el caso, me parece, de Rafael Luna García. Un saludo para Rafael, un poeta y un maestro muy exquisito y muy reconocido, muy loable la labor que viene haciendo Rafael, ¿no? Entonces, cuéntenos cómo viene usted participando. Usted está participando en algunas antologías que se vienen realizando en diferentes países, ya sea en Perú o en el interior de Perú. Bien, respecto de las antologías, he sido considerado en algunas de ellas. Y bueno, es una motivación personal saber que nuestra producción se lo selecciona, se lo escoge para integrar un libro. He podido participar en antologías nacionales o internacionales con diferentes cuentos principalmente, ¿no? Hay una antología sobre fútbol, antología sobre literatura fantástica, en poesía también. Y bueno, estamos ahí en la lista de escritores que aportan a la literatura. Eh, y como repito, pues una motivación saber que se considera a nuestra producción literaria para integrar un conjunto de textos literarios. Aquí en nuestra ciudad, en Cajamarca, no se está produciendo mucho este tipo de libros actualmente, pero y personalmente tampoco se está pudiendo publicar porque no hay el mercado para escolar que antes teníamos para poder ofrecer los libros principalmente, pero creo que se está recuperando. Vamos a consolidar esta tarea con algunos amigos del arte para ofrecer nuestra literatura al lector. Profesor, volvamos a la pandemia. En este tiempo de confinamiento, sin duda, para algunos artistas ha sido muy bueno, ¿no? Han producido más, por ejemplo, algunos pintores durante su confinamiento han pintado, han producido, los músicos han compuesto, ¿no? En mi caso, como director de cine, he producido más cortometrajes, siempre en alianza con la poesía. Me tuve que rehacer así, reinventar así. Y he producido, ¿no? Y eso me convirtió en el primer director de cine en el Perú, en Latinoamérica, en producir cortos en plena pandemia basados en poesía, ¿no? Entonces, cuéntenos, en estos tiempos de pandemia, ¿qué ha producido usted más? Bueno, en tiempos de pandemia, como vuelvo a repetir, ha sido importante el tiempo que hemos tenido, ¿no? Para poder leer, sobre todo, corregir lo que ya tenemos inédito, que en mi caso tengo la novela, un poemario, y
y un libro de cuentos. Entonces me he dado la tarea de corregir principalmente y he escrito. En realidad no he escrito mucho porque ahora, y eh, considerando, decía antes, que es difícil a veces publicar, he consolidado una editorial con un grupo de amigos para dar las facilidades a los escritores. En este aspecto ya hemos podido publicar algunos libros, hemos publicado 2 antologías este año para mostrar la producción literaria de nuestra región, y he podido también estar en la tarea editorial de sacar algunos libros. Entonces hemos estado en la labor de corrección de textos, de diseño, que es una tarea paralela, ¿no? Que nació por esta necesidad de querer publicar, y de que, bueno, los escritores muchas veces no tenemos el apoyo, y qué bueno que nosotros hayamos decidido con unos amigos del arte hacer esta empresa editora para poder facilitar a los compañeros un libro formal con los registros legales, con revisiones, y ofrecer un producto importante, ¿no? Eso nos alegra, y esa es mi tarea que he desarrollado en la pandemia, ¿no? Ahora esperemos pues seguir produciendo ya, porque esa es nuestra principal vocación, y ojalá salgan adelante algunos proyectos poéticos, más que todo, que están ahí en la espera. Ya llegando a la parte final de este entretenido programa, La Poesía y el Cine, que sale todos los miércoles, 11 horas para Perú, y en el resto de los países a la hora que indique la emisora. Profesor, casi despidiéndonos ya del programa, cuéntenos sobre sus nuevos proyectos que tiene para realizar. Bien, comentaba que, bueno, la nueva tarea es la tarea de editor. Estamos en ese proyecto. Gracias a Dios se están presentando propuestas de publicaciones de nuestra región, y bueno, esa es nuestra tarea, la principal motivación ahora. Estamos buscándolos a los escritores, proponiéndoles hacer ediciones, reediciones de sus libros. Estamos contactando con algunas entidades también, a ver si se interesan por hacer realidad algunas publicaciones que se puedan distribuir en colegios, principalmente en los escolares. Son publicaciones de escritores locales. Y bueno, personalmente me estaba olvidando, tengo un proyecto de hacer un libro o un ensayo sobre Carlos Castaneda, un escritor paisano mío de la región de Cajamarca, el Perú, que ha sido un gran narrador. Seguramente han escuchado ustedes, Carlos Castaneda. Sus obras se vendieron por millones, influenció en miles y miles de personas con su doctrina, porque él fue a estudiar a Estados Unidos, estudió antropología y se contactó con los indios yaquis, nahuales de México, quienes le brindaron una sabiduría impresionante que él, a través de Juan Matus, un indio brujo, le fue brindando, y él lo puso en los libros, ¿no? Entonces estoy tratando de rescatar en este ensayo toda esta grande sabiduría, esta impresionante doctrina, que bien podríamos llamar el nuevo lahualismo, a través de este ensayo que, bueno, va a durar un buen tiempo, pero espero que se haga realidad, ¿no? Para rescatar esta doctrina, repito, y rescatar a Carlos Castaneda como el gran antropólogo, literato, filósofo que fue, y que a la fecha quizás es poco conocido, relegado, pero que en su momento tendrá que salir nuevamente a la palestra, Dios mediante. Muchísimas gracias, profesor Carlos Ernesto Correa Miranda. Para mí ha sido un gusto tenerlo acá en mi programa La Poesía y el Cine.
y siempre con una gratitud hacia su persona, ¿no? Y como cajamarquinos yo le deseo lo mejor, los mejores éxitos para el bien en su quehacer artístico como escritor y poeta, y siempre llevando en alto nuestra Cajamarca querida. Muchas gracias, profesor. Sus palabras despedidas a la franja cultural, la poesía y el cine. Les agradezco, yo estoy siempre a su disposición. Es importante pues conversar siempre sobre nuestras motivaciones literarias, y espero que el público oyente haya tenido pues una pincelada de los escritores de esta zona del Ande, del norte del Perú, y su trabajo y su motivación. Muchas gracias. Nuevamente, muchísimas gracias, profesor, un abrazo a la distancia, y de esta manera hemos concluido esta gran conversación con el escritor y poeta peruano Carlos Ernesto Cabrera Miranda. Muchísimas gracias, profesor, y será hasta una próxima oportunidad. Estimados oyentes, ya estamos llegando a la parte final del programa de todos los miércoles, La Poesía y el Cine. Muchísimas gracias por su fiel sintonía. Gracias a nombre de Radio Satélite Visión y América Visión, a nombre de la gente general, América, Santiago y de todo el equipo de producción de Perú. Héctor Marreros les dice, cuídense, no bajen la guardia, sigan vacunándose y mantengamos la oración, que es la base. La oración es muy poderosa. Eso ha sido todo por hoy, pero no olviden de sintonizarme el próximo miércoles, que vengo con muchas novedades. Avisen al vecino, a la vecina, al tío, a la abuelita que Héctor Marrero viene el próximo miércoles embalado a las 11 horas para Perú, y en el resto de los países a la hora que indique la emisora. Chau, chau. Amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión, informamos a ustedes que ha finalizado la franja cultural llamada La Poesía y el Cine, programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez, director de cine, historiador y escritor de Perú. Gracias por acompañarnos en sintonía. Hasta luego.